Buenas tardes, jóvenes. El profesor Eric Víquez de Apoyo Educativo. Vamos a hacer lo que les prometí, ¿verdad? La- el análisis de las 50 primeras de el examen 01-2020 de estudios sociales, ¿verdad? Vamos a proceder a compartirlo. Vamos a ir viendo de tal forma en donde ya yo prácticamente ya le resolví todos los exámenes. Y vamos a hacerlo rápido porque, como les dije, está viendo un partido, pero está tan bueno que se los voy a hacer un toque a prisa. La ONU dice, el Imperio Británico abarcó en 1914 el 20% de la superficie de la Tierra. Recordemos que el Imperio Británico es todo lo que tiene que ver con Inglaterra, ¿verdad? Dirían que es lógico, pero mucha gente no lo sabe. Sus colonias estaban repartidas en todos los continentes, muchas localizadas en puntos estratégicos fundamentales que convertían a Gran Bretaña en dueño de rutas marítimas mundiales. Recordemos que Inglaterra en realidad es una isla, ¿verdad? Y siempre se ha caracterizado porque son muy bélicos. Al ser muy bélicos, siempre tienden a buscar, para razones no solamente de pelear, sino también razones de comercio. En el texto anterior hace referencia a características del imperialismo europeo de finales del 19 y 20. Ok, les acabo de hablar sobre para qué es que hacían todo eso, para no solo para acciones políticas, guerras y todo, sino para razones económicas, ¿verdad? Dos, el imperialismo europeo. Recuerden que el imperialismo fue la corriente en Europa donde existía un poder supremo por X, que prácticamente todavía existe, por X grupo político o grupo personal. A tal punto que todavía en ciertos lugares de Europa hay un término que en realidad no debería ni existir. El rey de España, el rey de Montenegro, la primer ministra de Inglaterra, que va siendo como el rey, por ponerle así un ejemplo, ¿verdad? Entonces, nos va a decir el imperialismo europeo nos implicó no solo la expansión comercial, que es lo que hablamos en el anterior, y unas nuevas fuentes de recursos, que se habló de las nuevas potencias, sino también un dominio político, ¿verdad? En el texto anterior hace referencia a los procesos imperialistas del 19 e inicios del siglo XX, a cuales evidencian naturalmente la motivación de condiciones en las sociedades colonizadas. Estamos hablando que ellos expandían porque siempre han sido belicosos y porque mandaban mucho navío a todo lado. Obviamente, ¿cuál era el fin? De pues tener lo más jalado el mecate a todos los lugares que habían colonizado, ¿verdad? Tres, durante una larga estancia en las tropas del Imperio Británico, al frente belga, el fotógrafo James Hurley describió parte de lo vivido en la Primera Guerra Mundial. Charcos de agua producto de las lluvias y los cráteres generados de las bombas, caminos improvisados de madera destinados a las tropas que pudieran moverse sin problemas en el frente y árboles devastados. El texto anterior hace referencia al impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial. De ahí estamos viendo destrucción, cráteres, caminos, bosques devastados, obviamente en la vida cotidiana de la gente que vivió esa guerra, ¿verdad? Cuatro. En la cuatro, es que lo único malo de sociales, que bueno, no me voy a poder terminar el partido porque es larguísimo, lea la siguiente información: mejora en las condiciones sanitarias y de salud de la población, mayores facilidades para acceder al crédito, destrucción de infraestructura, procesos migratorios. ¿Cuáles de los números anteriores identifican el impacto social y económico en la Primera Guerra Mundial? De ahí. Acaba de ver el texto anterior, destruyó casi todo, ¿verdad? No puede haber mejoras porque una guerra nunca hace mejoras de nada. No puede haber facilidades de crédito porque los países más bien roban a los conquistados. Y si ya las dos primeras no son, y obviamente tiene que ser la 3 y 4, ¿verdad?
Si no es gallo, es gallina, como le digo a ustedes, ¿verdad? Lea el siguiente esquema: Revolución Rusa, cambio de la geopolítica mundial de la Primera Guerra Mundial, cambios en la, derrocamiento del régimen zarista. ¿Saben qué es el régimen zarista, verdad? En Rusia no había un rey, se llamaba zar. El zar era un rey que era como el que mandaba en todo, era como fue una monarquía hasta que los bolcheviques se los echaron, ¿verdad? Perdón la palabrota así, el vocabulario coloquial, se los echaron, los ejecutaron a todos. En un cuarto mataron a toda la familia real, a las hijas y a los dos papás, ¿verdad? Al zar y a la zarina. Entonces, cambio de la geopolítica. ¿Cuál opción completa corriente el esquema anterior? Derrocamiento régimen zarista. La URSS surgió de una potencia influyente a escala global. Actualmente la URSS es poderosísima también. 6. El nuevo gobierno puso en marcha el sistema económico basado en las ideas socialistas. Estamos hablando de Rusia, ¿verdad? Sus principios básicos eran la mejora de las condiciones laborales. Puchica, ¿cuáles condiciones laborales? Los socialistas lo que jalan todo es para el gobierno. Es una corriente marxista fatal. Recordemos que el socialismo y el marxismo es una corriente similar, en donde lo único que buscaban era el enriquecimiento del grupo pudiente político para dominar, obviamente, al pobre país. De acuerdo al texto anterior, ¿cuál fue uno de los cambios propiciados para la Revolución Rusa? El desarrollo de las políticas de reestructuración a nivel agrario. Porque si ustedes leen aquí, es lo único que dice. Nada de restricción del... Si yo les estoy diciendo a ustedes que ellos basan su política para hacer que todo gire a su alrededor, estos tres, ninguno funciona. La muchacha va muy bien, va poniendo las toallas. 7. La recesión económica del 30 repercutió directamente en la población mayor en la mayor parte del mundo. Muchas personas perdieron su empleo. Parece que estuviéramos en la actualidad, ¿verdad? La información anterior pone de manifiesto la depresión económica del 30 en los Estados Unidos, ¿verdad? Afectó a las condiciones de la vida del sistema, obvio. Nada de estas, ni promovió ni ayudó en nada. Una depresión es un hundimiento de las finanzas de los grandes mercados que afectan a los países más pequeños que dependen de ellos, ¿verdad? ¿Cuál fue uno de los efectos de la crisis de 1929 en la estructura de los países latinoamericanos? De ahí, estamos hablando de que destruye finanzas. De ninguna de estas, disminuye protestas, aumento, mejora, nada. Voto, reducción. Estamos hablando que esto es un debacle económico, no puede ayudar en nada. 9. Lea el siguiente esquema: guerras mundiales de la segunda, del siglo XX, razones, búsqueda, dominio, y aquí ocupamos esta, ¿verdad? ¿Cuál opción completa el esquema anterior? Consolidación de sistemas políticos, no. Exaltación de sentimientos nacionalistas que generaron rivalidades entre naciones. Sí, esta es. La chica puso aprobación de tratados de libre comercio, no en todo lado hubo. Creación de nuevas instituciones, tampoco. Esa es la B. La siguiente, 10. A pesar del mundo, que el mundo esperaba no confrontar otro conflicto igual a la Primera Guerra Mundial, en el 39 tuvo que vivir la segunda, y sí, la de Adolfo Hitler, Alemania, ¿verdad? El holocausto, todas esas cosas horrendas. El ascenso al gobierno totalitario. Recuerde que la tendencia loca de Adolfo Hitler era la creación de una raza aria superior, siendo el feo, chiquitillo, tuerto, de 1,63, y su madre, creo que era su mamá, que era judía. Nunca se entendieron por qué odiaba a los judíos si era descendiente. 11. Ataque de Alemania a Polonia, 1 de septiembre del 39.
Adolfito invadió Austria en el 38 con el apoyo de Mussolini, un fascista asqueroso, otro loco, igual que Adolfo Hitler, Mussolini, ¿verdad? No se les olvide, ¿verdad? Entonces, ¿qué información anterior hace referencia a esto? De ahí, ustedes saben muy bien qué fue lo que ocasionó la Segunda Guerra Mundial. De ahí, Alemania cuando atacó a Polonia, jóvenes. Los aliados se tiraron y Alemania, a pesar que no era tan grande, era sumamente poderosa y si no hubieran querido abarcar tanto, yo creo que hasta yo hablaría alemán, a carajo. C, 12. Lea, no, era D, y no D. En Europa, la Unión Soviética atacó Finlandia, Dinamarca y Noruega. Dinamarca se rindió, mientras Noruega se mantuvo con el apoyo de Francia y Gran Bretaña. Los japoneses trataron de extender su control sobre Asia. El anterior texto hace referencia a connotaciones territoriales y geopolíticas de los conflictos bélicos del siglo XX. Participación de potencias, no, ninguna potencia. Que Dinamarca ni Noruega son potencias. Escala intercontinental, colaboración activa de latinoamericanos tampoco. ¿A dónde? Ahí no dice. Escala intercontinental tampoco. Vamos a ver. No, sí. Escala intercontinental alcanzó el enfrentamiento militar entre naciones de todo el mundo. Y sí, lo ilógico. La que no es la carencia militar, esa no es. 13. Hitler sostenía que las características, habilidades y comportamientos de una persona estaban determinados a su constitución racial. Yo no voy a hablar pestes porque él ya las tiene porque está en el infierno, ¿verdad? Pero este retrasado, a pesar que era un demagogo maravilloso y una persona que hablaba y dominaba la concentración y la atención de todo mundo, porque lo digo, para mí es un monstruo en retórica, él decía que para ser un buen elemento en la sociedad tenía que ser no solo inteligente, sino sumamente guapo. La tirada, nos hubiéramos muerto todos entonces, ¿verdad? La persecución y el exterminio de grupos étnicos específicos. No solo judíos, jóvenes, recuerden, es que no son solo judíos. Hitler mandó matar latinos, chinos, personas lisiadas, personas sin bracitos, personas homosexuales también, personas de otro credo. No es que se murieron solo judíos, es que así pone la cuestión. No, mandó a matar acá todos los que no fueran machotes y guapos. 14. Lo que comenzó con la pérdida de derechos, obligaciones o la obligación de identificarse mediante signos extremos pasó a las reclusiones, a guetos, asesinatos y expansiones o expulsiones de gobierno. Ok. En la 14, jóvenes, el texto hace referencia en la Segunda Guerra Mundial la repercusión que hubo. Implementación de prácticas, jamás. Como aquí no hay nada. Consolidación tampoco. En las guerras nunca hay nada provechoso, jóvenes. Fortalecimiento tampoco. Todo es malo. ¿Qué vemos ahí? Desarrollo de prácticas discriminatorias, de obvio. Esos cabrones discriminaban, perdón la palabra, discriminaban a todos. Creían que solo los alemanes machotes eran mejor. 15. Fomentar la cooperación internacional para la defensa de derechos humanos, promover el respeto a la diversidad, garantizar la uniformidad, favorecer una nueva visión geopolítica. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos aspectos que promueven la búsqueda de la paz? ¿Verdad? Fomentar la defensa de derechos humanos es uno. Promover el derecho a la diversidad cultural, y aquí falta no solo cultural, sino orientación sexual, que no hay totalmente, tienen derecho a ser felices todos como quieran serlo. Garantizar la uniformidad en manifestaciones, no. Favorecer una nueva geopolítica tampoco. 1 y 2, jóvenes. Esta muchacha es volando, qué bárbara. 16. En la inauguración de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el secretario Antonio Gutiérrez señaló la mejor estrategia ante la prevención del conflicto es el respeto a los derechos humanos. Despreciarlos condujo a los actos de barbarie en la Segunda Guerra Mundial. Fantástico.
Completamente de acuerdo yo con él. Entonces, ¿cómo se puede convivir en armonía, en paz, promoviendo una sociedad pacífica? Más, ¿por qué no le leo las otras? Erradicar la posibilidad. Unificación de prácticas políticas y religiosas, eso no dice. Erradicar la diferencia, ninguna. Si ustedes ven, por eso es que ni se la leo. En eso es sentido común, ¿verdad, jóvenes? Es la de. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Rusia se quedó con la fuerza de ocupación en promedio regímenes comunistas en países de Europa. Sí, sí. Desgraciadamente, Herzegovina, Moldovia, todavía Austria, tuvieron ese montón de problemas, esa espantosidad, que cayó en un problema que todavía no se ha ido en Herzegovina, en Serbia, y se llama Guerra Fría, jóvenes. El desarrollo de la carrera armamentista durante la mitad del siglo XX generó la amenaza permanente de una guerra nuclear. La búsqueda para emplear influencias y hegemonía a escala mundial llevó a implementar proyectos de exploración espacial. En ese texto, la rivalidad geopolítica sufrida entre quienes fueron jóvenes toda la vida, Rusia y Estados Unidos, toda la vida, 19. Durante el periodo del 45 al 70, los imperios coloniales que estaban establecidos en Asia y en África fueron perdiendo poder gradualmente, mientras una larga lista accedía a la independencia de forma paulatina, ¿verdad? Unificación política, no. Consideración, tampoco. Autodeterminación en los nacientes estados en la organización de sus propias, estamos hablando, que se fueron independizando paulatinamente, correcto, es la C. 20. La independencia de Túnez se logró el 20. Estas son cosas que nunca voy a entender para qué. Tenemos que saberlo. Se abrió un nuevo capítulo en la historia contemporánea. Los primeros años se mantuvieron marcados por adopción de medidas de soberanía, instauración del régimen republicano, etcétera, de descolonización militar y toda la cosa. El texto anterior hace referencia a importancia de rechazar la diversidad, nada que ahí no dice eso. El impacto de la descolonización, aquí lo dice. La descolonización militar, ahí lo dice. Ya lo vieron, ¿verdad? Ahí. En Nicaragua, en los 80 hubo enfrentamientos armados en frente sandinista para la liberación nacional, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos todos. En el texto anterior hace referencia a procesos de democratización en Centroamérica durante la Guerra Fría. Volvemos a lo mismo. Sólido apego al respeto, no, jamás. Abolición de las Fuerzas Armadas, no. Además, Nicaragua siempre ha tenido ejército. Consolidación de Nicaragua como potencia, no. El presidente Hugo Chávez, Huguito, de Venezuela, se destacó por el cambio en la línea ideológica promovido por Revolución Bolivariana. Bueno, de esa forma se destacó. Ese señor, a mi criterio, no se destacó en nada. Estaba loco y dejó destruir a Venezuela, ¿verdad? Y un solo tiro, vamos aquí, porque era socialista igual a Cuba. ¿A dónde dice socialista aquí? Ningún lado. Él era socialista. Estaba enamorado de Rusia, por eso lo protegía Rusia y Cuba. La caída del muro de Berlín propició la reunificación de Alemania. Es oriental-occidental, por ponerle un nombre. Una era democrática, la otra era totalmente totalitaria, era comunista. Botaron el muro y se supone que eso se solventó. Y eso provocó un colapso en el socialismo real, porque ya se unificó como un todo Alemania. Perdón.
años después del estallido de la guerra civil en Siria, un montón de cosas que nada que ver. Por eso es que estudié mate, porque montones de cosas que no son importantes para nosotros. El texto anterior perdón, años después del estallido de la guerra civil en Siria, la actuación del país es más oscura. Los enfrentamientos incluyen diversas entre corrientes islámicas, chiismo y sunismo. Ok. Actualmente los chiitas, las corrientes del mismo Osama Bin Laden, los talibanes, todo ese montón de gente que creen que Alá se le tiene feliz matando a una persona inocente y cortándole la cabeza, tienen esa corriente. La discriminación a la mujer, el asesinato a gente inocente que no van con el Corán. Entonces, a mi concepto, bueno, se violentan las condiciones. Pues, la chiquilla no va tan mal, yo veo que está muy bien en todas. Sigamos con el Estado Islámico. Han desplazado a miles de civiles a zonas de conflicto usándolos como escudos humanos a escala masiva. Qué asco. Perpetrando homicidios de civiles que huían de los combates. Y respeto a los derechos humanos, ¿para qué voy a avanzar más? Obvio. Participación efectiva, unificación de creencias, desarrollo, ninguna es que me das cólera a mí, que haya gente tan mala que hace daño a niños, a mujeres inocentes. Un día esos escuché que habían asesinado a 3 homosexuales por ser homosexuales. ¿Qué les importa? Y ahí, cada quien es libre de vivir como le dé la gana. Usted no ve esos barbones horribles árabes, no lo digo por todos, pero en realidad que ven el agua ni en fresco, ni menos los olores de esos cochinos, pero sí tienen que matar a gente porque son felices como sean. Y yo creo que ellos no eran ni siquiera islámicos, andaban de paseo, tras de eso turistas. China de gente que le hace daño a los demás. Perdón, es que me da cólera a mí eso. Yo veo a un ser humano como lo que es un ser humano. Ni soy más que él, ni menos que él, ni permito que nadie desvalorice a nadie, porque me molesta mucho. Y ojo, apoyo todas las corrientes que hayan, porque mientras usted sea feliz, a nadie le tiene que importar cómo usted alcance esa felicidad. Ya me salí con otra cosa, pero perdón. Durante el conflicto de Sudán del Sur, unos 2,5 millones de habitantes se han convertido en refugiados. Fatal. Sudán es en esos mismos lados, alrededor de Siria, alrededor de Irak, alrededor de Etiopía, todos esos lados que están cercanos y que viven en esa desgracia. 2,5 millones de pobres. La información anterior hace referencia a conflictos y dramas humanos contemporáneos. Hey, obvio. ¿De dónde son? Sudán, África, ¿no? No son asiáticos, ni son de Medio Oriente, ni son dinámica política de Europa. Sudán, recordemos, vamos a ubicarnos un poquitito. África y Asia están muy cerca. Las divisiones que hay entre un continente y otro, pues no son tampoco muy lejanas. Y todos esos lugares islámicos, estos locos que andan matando gente por la religión, supuestamente, han absorbido países también del lado africano, como Sudán, como Nigeria, como Angola, como Sierra Leona. Sudán es uno de ellos. Tras casi una década de combates y bombardeos, Siria está en ruinas. Espantoso se ve. 465.000 sirios han muerto. Uno ve eso y le dan ganas de llorar viendo chiquitos buscando sus brazos, buscando su piernita. O videos que no le voy a poner una persona había subido de pedofilia a las chiquitas en Siria por parte de los soldados. Y no soldados rivales, no, soldados de ellos mismos, ¿verdad? Colerón, me van a hablar esto. Ok, de acuerdo a lo anterior, ¿cuál es la razón para que la sociedad contemporánea no haya erradicado los problemas de segregación racial? Consolidación de sistemas, y no, ahí dice, está proponiendo ideas. Existencia, no tampoco. Implementación de acuerdos internacionales, ¿cuál acuerdo? Ahí no hay ninguno.
Ellos viven, siempre vivirán en eso hasta que le hinquen rodillas y le pidan al Señor que los saque de eso. Pero ellos creen en otro tipo de creencia. En Costa Rica, el marco demográfico, ya venimos aquí por lo menos, el proceso de envejecimiento de la población se debe a razones como la eh, migración de adultos a otras ciudades, no. Incidencia del aumento de montos de pensión. Nunca ha habido aumento de pensión. Baja tasa de... Sí. Hay muy pocos nacimientos jóvenes actualmente. Las familias solo quieren tener un chiquito. Me incluyo, yo solo tengo un hijo nada más de 15 años. 29. La consolidación de sistemas políticos, tendencia socialista en otros países de América. Ajá. Disparidad de las condiciones de estabilidad sociopolítica de los países de la región latina, fomento de las sociedades autosuficientes, que eliminan la posibilidad de acuerdos fatal. No se puede eliminar eso. Persistencia de diferencias ideológicas. ¿Cuáles de los números anteriores identifican dos aspectos de contexto geopolítico latino, verdad? Ella marcó estabilidad, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí hay una, ¿verdad? Analicémoslas. Aquí eliminan jamás. Tendencia socialista no hay. Sí, sí. Si ya quité dos, y tiene que ser la 2 y la 4, ¿no? 30 jóvenes, a partir de los datos recientes del Ministerio de Salud, la península de Nicoya registra 900 personas de mayores de 90 años, ¿verdad? Vamos en la 30. Entonces, esta situación evidencia cambios poblacionales en Costa Rica que genera implicaciones como, vamos a ver, la necesidad de establecer políticas efectivas en atender integral de las personas mayores. De obvio, ¿no? Están hablando de las personas de 90 años. Esa es la única que habla de ellos, ¿verdad? Es un problema mundial y uno de los mayores, de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en el mundo, engañan a mujeres, hombres y niños. Fatal. Eso ya con solo leerlo sabemos de qué está hablando. La trata de personas es una espantosa manera de, ¿cómo se llama? De una manera fatal de, de ¿cómo se llama? De explotar a una persona injustamente, ¿verdad? Entonces, entonces, para mí es el cáncer de la sociedad, ¿verdad? 32. Cuando llegó el momento, lo único que se le pedía a mi padre fue que me dejara ir a la escuela otro día más. Quería ir a la escuela, quería jugar, quería estar con mis amigas. Esa es la 32. Ejercicio de la vida de pareja, no. Promoción de la inclusión, no. Violación de las libertades individuales de Está hablando aquí que tiene 13 años, ¿verdad? Es menor de edad. Creciente inserción laboral en las mujeres del campo tecnológico, dificultad para acceder a servicios que promuevan la salud integral, prácticas culturales donde la mujer se ve sometida a discriminación por razón o género, participación de mujeres en puestos de elección popular. ¿Cuál número identifican dos causas que limitan el acceso a personas a métodos de planificación familiar? Esta es una, dificultad de acceder a servicios. Vamos a ver qué otra. Analicémoslas a ver. Verse sometido a discriminación. 2 y 3. Lea la siguiente información. Aceptar la trata de personas únicamente por causas económicas. Guácala, jamás. Denunciar ante las autoridades cualquier actividad, sí. Fomentar acciones para, sí. Contrata servicios de personas que reduzcan costos. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa?
¿Cuáles identifican dos propuestas para reducir el problema de trata de personas? Denunciar a las autoridades cualquier actividad. Ajá, esa es una. Fomentar, estoy guiándome con lo que ella dice a veces. Fomentar las acciones, correcto. 2 y 3 jóvenes. Así. Los movimientos migratorios son causados por múltiples factores, tanto impulsores que favorecen la salida de personas de las naciones como atractivos, como lo motiva a desplazarse a otros países. Una de las causas de desplazamiento migratorio internacional corresponde a necesidad de promocionar cultura. A nadie le interesa emigrar para ser más culto. Implementar regímenes en otros países, no, tampoco. No podemos ir a jugar de colonizadores de otro lugar. Promoción de ideologías, tampoco. Falta de oportunidades laborales, obvio. La gente emigra para darle un mejor futuro a su familia. México es simultáneamente país de tránsito en el movimiento migratorio internacional, pero sobre todo es tierra de origen de millones de desplazados. ¿Qué origina esa situación? El proceso de desintegración de los grupos familiares. Obvio. Una familia, aquí ellos están pasando necesidades y papá emigra para buscar un mejor sustento. Se desintegra la familia. Dos mujeres observan en las aguas del río Bravo una carga, un bebé en brazos, son parte de un grupo de migrantes. Ellas miran la corriente, deben pasar nadando, flotando, tal. Creen que voy a morir, dice una de ellas, la que lleva, ok. El anterior texto describe una situación de distintos grupos de migrantes, lo que evidencia, a ver, la asistencia económica por parte del Estado en el que viven las personas para migrar. Perfecto. El poco uso efectivo, ¿no? La necesidad de eliminar el tránsito migratorio nunca se ha podido, las condiciones de riesgo tampoco. ¿Cuál es el aspecto de evidencia de la relación que existe entre el proceso de globalización y la vida cotidiana de los procesos humanos a nivel internacional? Entonces, el mercado, ¿cuál es el aspecto? Ok, en los grupos humanos a nivel internacional, el mercado local a cada país ha tomado, no, nada que ver. El uso del Internet ha facilitado la comunicación. Qué obvio. 39. Posturas históricas sobre el surgimiento de una sociedad globalizada. La globalización es una etapa vigente del capitalismo. Comenzó y se identificó en la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Vamos a ver cómo termina. Se favoreció por la En la actualidad, la diversificación es el intercambio de productos y servicios es cada vez mayor, ¿verdad? De origen y destino de los mismos. Ok. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a analizarla un poquito porque algunas se parecen mucho. El texto anterior hace referencia a la característica de los procesos de globalización. Globalización es poder que los productos de un país puedan ser conocidos en todo lado. Los flujos de producción, consumo, sí, es lo que acabo de decir. Que sus productos sean a nivel mundial. Una característica que distingue la economía global es la independencia. La globalización económica vincula lugares a través del mundo. Adquirir productos de marcas comerciales similares es una gran parte del país. Muy dado en los chinos, ¿verdad? Están haciendo productos por todos lados desaparecidos entre ellos. Tienen el enfoque globalizado y buscan maximizar sus utilidades en conjunto. Para lograrlo aplican una estrategia comercial que se diseña y controla desde su centro matriz, ¿verdad? Estamos hablando a nivel internacional, ¿verdad? No estamos hablando ni microempresas, sociedades económicas, ni comercio local. Estamos hablando internacional. El contexto de la globalización de las tecnologías y la información han transformado la vida diaria de las personas. Esto resulta fácilmente verificable en los cambios producidos y en la expansión del Internet. Ojo, otra vez el Internet, ¿verdad? La respuesta a una anterior.
Acabamos de ver el Internet. ¿Qué opción la usa? Aprendan a ver palabras, jóvenes. Observe la siguiente, el texto anterior de la globalización, las imágenes anteriores evidencian, ¿verdad? Proceso migratorio no. Vea lo que es. Este es un chiquito comiéndose una computadora y este comiendo basura. Un chiquito solo por internet y un chiquito totalmente en la pobreza. Deterioro general de las condiciones de vida de los seres humanos. 45. Aseguró que uno de los principales problemas que se han presentado que la globalización es una desigualdad en los ingresos y desestabilización de los mercados. Correcto, eso es cierto. Cuando no me oyen hablar es porque no hay sentido común en todas las demás. Entonces la leo y en solo tiro la marco. 46. Los patrones de convergencia cultural en el contexto de globalización, adopción de patrones de consumo que reporten productos o marcas. Y falta aquí, ¿verdad? ¿Cuál opción completa el cuadro anterior, verdad? Difusión de uso de redes sociales, otra vez. Internet, jóvenes. Casi todas tienen que ver con Internet. El avance de la tecnología. ...47... La economía costarricense a finales del 19 y 20... modelo económico. Como resultado de ese modelo, el se volvió dependiente de los cambios del mercado mundial, ¿verdad? Promovieron el fortalecimiento, ¿no? Fortalecieron la crisis económica, favorecieron la crisis sí, claro. Recordemos que hubo una gran crisis en las condiciones de vida de todos, que afectó a todas las personas entre el siglo XIX y el XX, ¿verdad? En el 14 inició el proceso de decadencia del modelo agroexportador de Costa Rica. Esa es similar a la de arriba, ojo, ¿verdad? Eso llevaría a asumir al Estado un papel de mayor intervención económica como el desarrollado por Alfredo González Flores, ¿verdad? Analizámosla. Aprobación de los derechos y garantías, eso no, eso, Calderón Guardia, eso fue lo que lo hizo. Implementación de la reforma financiera, correcto. Similar a lo que sucede en la crisis presentadas en las décadas de 40 y 30, muchas empresas cerraron. Si estamos como ahorita, ¿verdad? Los bancos restringieron créditos, ya igual que ahorita. La consecuencia fundamental fue el descontento popular por el desempleo y salarios. ¿Eso es ahorita o en 1930? Igual, ¿verdad? Deterioro general de las condiciones de vida, igual. Gracias. Y por último, jóvenes, creo que, pues, no terminé el partido, pero acaba de empatar Cartaguito y mi liga, como siempre, no gana. Entonces, quedan 1-1, por si querían saberlo, ¿verdad? Desde el inicio del siglo XX, las mujeres lideraron movimientos para ser ciudadanas. Importantísimo. Mujeres empoderadas. Importantísimo. Tenían que ser reconocidos sus derechos. Y aún ahora le tienen que respetar. En nombre de Apoyo Educativo Fácil, Apoyo Educativo Iques, porque Fácil se llamaba antes, soy su profesor. Vamos a seguir echando para adelante. Don Luis, este video es a solicitud suya. Bendiciones para usted. Hasta luego, don Luis. Y lo más importante, que el Señor Jesucristo me los bendiga hoy, mañana y siempre.